estamos luchando contra el crimen no solo nacional, sino contra el crimen organizado transnacional. Y tú das el mensaje de que tu policía está desarmada, y ahora el mensaje es que le das plata ínfima comparada a años anteriores para luchar contra el crimen a través de sus depincris. Exitosa. Ese es el mensaje que da el titular del sector de seguridad y orden interno en el Perú. Gracias, Giancarlo Cesarego. Bueno, una jornada laboral bastante pesadita. Exitosa. Adiós, gracias. El conductor no está en estos momentos con situación que lamentar. Está estable, está tranquilo, pero ciertamente herido. Son las 7:05, pero nada grave. Adiós, gracias, Nadia, nada grave. Son las 7:05, estamos en Exitosa y vamos a comentar lo siguiente. Y bueno, estamos en estos momentos en la comunicación con Víctor Quinteros, quien es exdirector general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia. Hay un informe que se ha conocido el día de ayer que ha desarrollado desde el portal de investigación periodística Ojo Público, en la que se da cuenta la manera como es que la lucha contra la criminalidad no va en el sentido que todos quisiéramos, porque lamentablemente hay una situación de precariedad en las divisiones de investigación criminal de la policía. Sí, precariedad. Ojo Público lo que ha encontrado, por ejemplo, es que hay informes de Defensoría que reportan que 56, el año 2018, a la fecha capaz que eso se ha incrementado, no se ha mejorado, que 56 de PINCRIS de las 74 que han sido intervenidas por Defensoría como parte de un estudio, se encuentran en pésimas condiciones. Por ejemplo, no existe material ni espacio suficiente para toma de declaraciones. No hay material para allanamientos, detenciones, el control de la cadena de custodia no funciona correctamente, el presupuesto ha sido menguado, hay una disminución de recursos económicos que no está llegando en la cantidad que se espera para que se pueda mejorar la lucha contra la criminalidad, y esto sin duda alguna termina siendo también parte de los factores que influyen en el incremento de la inseguridad en nuestro país. Así que estamos en estos momentos en la comunicación con Víctor Quinteros, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Señor Quinteros, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? A tu disposición. ¿Qué es lo que usted conoce de esta realidad, señor Quinteros? Porque lo que percibimos, muchas veces cuestionamos ello. No hay recursos, no hay policías, no hay inteligencia, y el informe de investigación periodística de Ojo Público justamente menciona ese detalle, de que las de PINCRIS no están en las mejores condiciones, y lo que es peor, les están recortando el presupuesto. Sí, es una situación preocupante. Las de PINCRIS precisamente son las unidades que tienen relación directa con la investigación de casos de crimen organizado y delitos especialmente graves, ¿no? Como la extorsión. El informe precisa muy bien que el diagnóstico, la evaluación que se hizo de estas oficinas fue del 2018 y la hizo la Defensoría del Pueblo, pero complementa ese dato, que era absolutamente cierto, objetivo, y que ya evidenciaba la precariedad de las unidades, con entrevistas realizadas a la fecha, ¿no? Porque ellos se remiten a personas que obviamente han pedido reserva de la identidad por cuestiones de seguridad, pero que efectivamente detallan una situación muy similar, ¿no? Esta situación que daba cuenta de inexistencia de computadoras, como tú has mencionado, una unidad que tiene que realizar investigación de casos graves no tiene espacios de entrevista lo suficientemente reservados para este tipo de delitos. El tema de el parque automotor, de hecho, cuando se pide inteligencia, que ya es una evaluación que se ha hecho a raíz de todos los datos negativos que hay en el ámbito de lucha contra la inseguridad, se habla de inteligencia como acción, como actividad, pero hay que tomar en cuenta que esto no se puede desarrollar si no hay herramientas para efectuar ese trabajo. Entonces, tenemos un gran problema que tiene que ver con la respuesta del Estado frente al crimen. El Estado responde frente a los problemas a través de políticas públicas. Para que una política pública sea exitosa, tiene que tener, primero, voluntad política, que es una cuestión que está en serio cuestionamiento,
necesita de personal capacitado y necesita de recursos. Y acá este informe lo que te pone en evidencia es que, por versión de quienes han declarado, el personal de las de PINCRIS no es un personal especializado. No, pues. Son jóvenes que no están muy orientados en la función. Pero, señor Quinteros, a ellos sumar un testimonio que justamente esta investigación recoja, que es importante destacar y complemente lo que está diciendo usted. Por ejemplo, un policía que ha sido entrevistado en la investigación periodística, en este informe, señala lo siguiente, abro comillas. Antiguamente, dijo el policía, que pidió no ser identificado, obvias razones de seguridad, dependíamos de la DIRINCRI y teníamos más apoyo, había más logística. Pero ahorita estamos en la región policial. Ese ahorita es de ahorita, 2025, no del informe 2018 del Defensor, sino ahorita, 7 años después, dice, ahorita estamos en la región policial y te agarran para cualquier servicio y no puedes investigar. O sea, estás haciendo trabajo de investigación y te llaman para otra labor que no tiene nada que ver con investigación y tienes que acudir y dejas de investigar. Entonces, eso merma al personal. Es así como se está trabajando en estos momentos en tiempos de alta criminalidad. Efectivamente, lo que se critica es que el tema de especialidad en la lucha contra el crimen es algo que se ha perdido. Y este llamado a personas que probablemente tengan esta mayor destreza a realizar otro tipo de actividades es un problema. Más allá de cualquier debate público, un ejemplo de lo que tú has mencionado que tiene que ver con esto es el coronel Colchado, hoy pasado al retiro, era un especialista en temas de investigación criminal. Sin embargo, lo vimos cuidando puentes en los últimos días de su carrera. Independientemente de la persona, el ejemplo es clarísimo. Una persona que tiene una especialidad concreta está cuidando puentes que tiene que ver con otro tipo de experiencia, otro tipo de manejo, que tiene que ver más con seguridad ciudadana. Entonces aquí uno se da cuenta que las decisiones son equivocadas. Y respecto al tema de que haya un control más centralizado con las DIRINCRIs y ahora dependan de las regiones, estos departamentos de investigación criminal, eso es un tema de gestión, ¿no? Porque si es que el liderazgo y el apoyo no viene de la mano con la descentralización, entonces estamos hablando del primer punto de la política pública exitosa. La voluntad política es deficiente, ¿no? Porque no solo basta con decidir, sino también con gestionar. Y aquí obviamente no se hace. Y hay un tema muy delicado que también toca el informe y tiene que ver con el tema de infiltración. ¿Cómo es posible que personal policial que es identificado como miembro de bandas criminales no sea expulsado de manera inmediata? Y el ejemplo más claro es lo que el propio ministro, hoy cuestionado y con baja popularidad y aprobación, señaló respecto a 120 efectivos de las de PINCRIS de Trujillo, que habían sido identificados como comprometidos con organizaciones criminales. Estos 120 efectivos, ¿a dónde van? Van a ser reasignados, o sea, se van a ir a otro lado. Y el gran problema que tú vinculas con esto, con el tema de recursos humanos, es otro anuncio del ministro, ¿no? Exitosa. Después de 9 meses de estar en la gestión, declarar en emergencia a la policía por falta de abastecimiento de armas y fusiles. Entonces, vas a contratar armas y fusiles, ¿y a quién vas a armar? ¿A personal vinculado a organizaciones criminales? Obviamente, no lo son todos, Claro. pero quienes lo son dejan una situación de preocupación enorme dentro de la institución que tiene que responder ante la criminalidad. Claro, porque este problema tiene muchas aristas, en realidad, tiene muchas aristas y dentro de ello está el tema de la infiltración de bandas criminales dentro de la propia policía, que en los últimos años algunos casos en algunos casos se ha removido, se les ha sacado de la policía, se les dio de baja, en otro caso están con suspensión y otras investigaciones policiales están aún en ese proceso para determinar si es que este agente policial está inmiscuido dentro de organizaciones criminales. Pero sí, se dan casos y hemos visto incluso en transmisiones que hemos hecho como medio de comunicación, informaciones proporcionadas por la propia policía, que tal o cual agente suboficial u oficial de la policía estaba en tal o cual banda criminal. O sea, eso es importante también destacar, que la propia policía intenta curarse en salud, pero ¿quién cura en salud la poca disposición para mayor presupuesto en investigación criminal? Que es donde estamos padeciendo en este momento, porque, por ejemplo, según lo que se va conociendo, al 2023, el presupuesto para las de PINCRIS,
que investigan, hacen inteligencia frente al tema criminal, las de Pincris tenían un presupuesto de 11 millones y medio al 2023. Al 2024 fue de 8.5 millones, 8 millones y medio de soles. O sea, disminuyeron 3 millones del 23 al 24. Para este 25, el presupuesto es menor. Es menos de 7 millones de soles. ¿Cómo se entiende esto, señor Quinteros? Que dicen que hay cada año que arman presupuesto para el siguiente año fiscal, dicen presupuesto histórico, hay más presupuesto. Pero en investigación criminal cada vez disminuye la plata que se asigna para esas funciones. Efectivamente, y aquí hay dos problemas o dos observaciones graves. Bueno, el dato del comparativo 2023-2024 es, digamos, gravísimo. Pero si hablamos del 25, estamos hablando de un presupuesto que se tiene que proyectar a mediados del año anterior, del año previo. Es decir, ya estamos en la gestión de este ministro, el actual. Entonces, si bien, y eso lo dice el informe, estamos en el presupuesto institucional de apertura, es decir, el de inicio de año, y este es susceptible de incrementarse, eso es cierto, puede modificarse, lo que está, o sea, debe ser cuestionado es lo siguiente. Primero, el mensaje que se le da a la sociedad. ¿Cómo, teniendo una observación o cuestionamientos tan graves con respecto al aumento de crímenes, de asesinatos y de denuncias de extorsión, tú presentas a la opinión pública un presupuesto reducido, no solo respecto al 2023, sino respecto al 2024? O sea, incluso como presentación de imagen frente a la lucha contra el crimen, es nefasto. Y esto tiene correlato con otro mensaje del ministro que realmente yo no sé cómo el Congreso o las autoridades políticas no hacen algo con respecto a esta persona, es que en enero, a inicios de año, declaró en emergencia a la policía, repito, 9 meses en el cargo, para decir que estaba desabastecido de fusiles y de armas. Estamos luchando contra el crimen no solo nacional, sino contra el crimen organizado transnacional. Y tú das el mensaje de que tu policía está desarmada, y ahora el mensaje es que le das plata ínfima comparada a años anteriores para luchar contra el crimen a través de sus DEPINCRIS. Exitosa. Ese es el mensaje que da el titular del sector de seguridad y orden interno en el Perú. Claro, pero, y otro tema que también exige la sociedad es, si tú tienes voluntad política, tú necesitas políticos que se sienten a la mesa, dialoguen entre sí y coordinadamente den un mensaje potente frente al crimen. Y te hablo no solo del ministro del Interior, sino liderando una plataforma con la propia presidenta, el titular del Poder Judicial y el Ministerio Público. Claro, pero señor Quinteros, no quiere ver a un ministro denunciando a la fiscal de la Nación y las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen debatiendo o cuestionándose mutuamente. Claro, ese es el problema. Pero ¿quién es el responsable de ver esa parte presupuestal? Porque yo no entiendo cómo es que podríamos luchar contra la criminalidad sin plata. No entiendo cómo se podría, por ejemplo, hacer investigación. Es el que presenta el presupuesto al Congreso. ¿Y el ministro del Interior qué responsabilidad tiene? Porque, reiterando esa cifra, reiterando. El 2023, el presupuesto para las DEPINCRIS que hacen investigación criminal, trabajo de inteligencia, la DEPINCRIS tenían al 2023 11 millones y medio. Al 24 se asignó 8 millones y medio. Al 2025, el presupuesto que tenemos en este momento es de menos de 7 millones, 6.8 millones. Y te dicen testimonios que no tienen ni reactivos cuando hacen, por ejemplo, incautación de droga, microcomercializadores, distribución de droga, ni reactivos para determinar qué tipo de droga es. No tienen ni eso, porque no hay plata. El responsable es el ministro del Interior, porque es el sector interior el que solicita el dinero, el que hace el presupuesto de acuerdo a las necesidades y carencias de la institución. No solo, y hablo del sector, porque la Policía Nacional es parte del sector interior. El Ministerio del Interior también lo es. Y quien pide la plata, porque es el que conoce la necesidad, es el ministro. El ministro de Economía lo que hace es evaluar y presentar al Congreso el proyecto de presupuesto. El Congreso lo aprueba, así que también tiene una responsabilidad. Y lo que tenemos ahí es que no solo tenemos un déficit o un monto menor al que se necesita, sino lo que te vuelvo a repetir, un mensaje frente al país que es absolutamente negativo.
yo necesito plata para luchar contra el crimen, que cada día es más letal, asesino, mortal. Sin embargo, la noticia y la propia investigación que tú estás comentando lo dice, se entrega un presupuesto 40% menor al año anterior. Digamos que entre todas las críticas que se le hace a la lucha contra el crimen, que tiene que ver con indicadores de número de muertos, de denuncias frente a la extorsión, entre otros, ahora surge otro dato numérico nefasto, que es el recorte de presupuesto, incluso como mensaje frente al crimen, para el año 2025. Y al momento de proyectar el presupuesto, quien ya estaba en ese debate, una vez más, es el ministro del Interior que actualmente ocupa el cargo. Señor Quintero, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Preocupante ese tema, muy preocupante, recorte presupuestal en 40% que se hizo en comparación 2023 a la fecha para investigaciones criminales desde la policía, y ese presupuesto, reiterando la información, el análisis que usted hace, la arma directamente el Ministerio del Interior o el Ministro del Interior. Gracias a Víctor Quinteros, exdirector de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. Son las